Buenas noches, mi nombre es Jorge Gatze, titular de CB Pro. Les doy la bienvenida a este webinar de toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Más o menos la extensión prevista es 1 hora y, como les decía previamente, todos van a recibir tanto el material como el link del video del webinar. ¿Por qué considero importante este tema? Porque tomar decisiones nos parece algo habitual, algo que hacemos normalmente, incluso muchas veces sin que sea un proceso voluntario. O sea, muchas veces muchas de nuestras decisiones son intuitivas y funciona bien y nos producen buenos resultados. Lo que quiero mostrar es que no siempre las decisiones intuitivas que producen buenos resultados son buenas en todos los casos. O sea, en un contexto nuevo que nos toca vivir, en un contexto de mayor incertidumbre, y que es en definitiva incertidumbre, y es desconocer qué puede suceder a partir de la decisión que tomo. O sea, hace 20, 30 años atrás, el mundo de los negocios, los mercados, en general, todos los aspectos de la vida eran menos volátiles, más certeros. Hoy los cambios permanentes que genera la tecnología, la misma tecnología, los cambios en las regulaciones, las mayores comunicaciones, ha hecho de esta aldea global, como algunos la llaman, un mundo más incierto. Y entonces los procesos de toma de decisiones que fueron útiles en determinados contextos y en determinadas circunstancias, hoy no lo son. Entonces, lo que vamos a ver en este webinar es de lo sencillo a lo más complejo, qué es tomar una decisión, formas de tomar decisión, en particular procesos decisorios con incertidumbre. Un aspecto importante en las decisiones es qué es una buena decisión y qué es un buen resultado, y cuándo a una buena decisión la puedo calificar como tal a partir del resultado que generó y cuándo no es posible hacerlo. Vamos a analizar distintos escenarios de toma de decisiones, herramientas. Acá es donde se produjo uno de los mayores cambios, porque eh, hace mucho que existen herramientas para toma de decisiones. Y muchas de esas herramientas que vamos a ver en el webinar las seguimos usando hoy. Pero la advertencia es que esas herramientas presuponen, por ejemplo, que uno cuenta con la información completa o que tiene acceso a la información completa. Y esto muchas veces no es así. O sea, justamente en estos nuevos contextos de incertidumbre, en estos nuevos contextos más volátiles, más cambiantes, la incertidumbre es mayor. Entonces, herramientas que fueron útiles en cierto contexto porque presuponían que uno podía acceder a la información, como hoy esa situación no se repite, estas herramientas ya no las podemos usar con las mismas, digamos, con la misma facilidad que la usábamos en otros contextos. Y finalmente, hacia el cierre entonces del webinar, veremos las conclusiones de esta presentación. ¿Qué es decidir? Decidir es un proceso voluntario y sistemático.
por medio del razonamiento y las emociones. Acá ya se produce una primera gran diferencia que muchas teorías de toma de decisiones partían de la base de que el ser humano es un ser pensante que donde predomina la razón, el raciocinio, y sabemos que no es así. O sea, las emociones juegan un papel importante en la vida de las personas y en las decisiones de las personas. O sea, no podemos separar las decisiones de las decisiones, los temas emocionales. Y los temas emocionales son particulares de cada persona y propios de cada una. Entonces, el decidir incluye el razonamiento, pero también las emociones. ¿Para qué? Para lograr seleccionar una alternativa o curso de acción de modo de cumplir objetivos previamente definidos. Esto es decidir. Esta es la definición de tomar decisiones. ¿Qué significa? ¿Qué implica entonces decidir? Decidir implica seleccionar para descartar. O sea, tomar una decisión significa selecciona una opción para descartar otras. Esto significa que tenemos que decidir cuando se presentan frente a nosotros distintas alternativas, porque si no hubiese distintas alternativas, no estaría la necesidad de decidir. ¿Cuándo tenemos que decidir? Cuando tenemos que seleccionar entre distintas opciones. Entonces decidir es, selecciono una de ellas para no seleccionar otras. Pero cuando selecciono una opción, comprometo recursos. O sea, de alguna manera la opción que selecciono significa asignar recursos a esa opción. Y esa decisión con el compromiso de recursos solo la puedo revocar a un cierto costo. Entonces, acá se plantean, por ejemplo, preguntas claves. ¿Por qué no seleccionamos las opciones que descartamos? O sea, ¿cuál es el criterio por el cual la opción seleccionada es mejor que las otras? ¿Y cuál es el costo de una decisión no adecuada? Si, por ejemplo, decido ir con mi esposa al cine, estoy tomando una decisión y seleccionando una alternativa entre varias. Tengo otras opciones, pero prefiero ir al cine. Si la película que elegimos fue buena y realmente nos produjo satisfacción, el resultado de la decisión es inmediato y no tengo por qué revocarla porque realmente la decisión me produjo una satisfacción. Ahora, si hemos elegido una película que no nos gustó y realmente hubiésemos preferido ver otra, no la que vimos, la decisión tal vez no fue buena porque realmente no la pasamos bien con esa película. Entonces, ¿cuál es el costo? El tiempo que perdí y el dinero que pagué por una opción que no fue la mejor. ¿Podría revocarla? Y sí, podría dedicarle un tiempo similar y un costo similar para ver la otra película. Pero como ven, estas decisiones, aún erróneas, son decisiones que no tienen mayor impacto, no tienen mayor significancia, y revocarlas, o sea, modificarlas, tampoco genera un alto costo. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, que cuando tomamos decisiones tenemos que distinguir varias cosas. Por ejemplo, tenemos que distinguir en qué momento se produce el resultado de la decisión que tomo, o sea, cuándo aparece el resultado.
Y ese resultado puede aparecer en el corto plazo, o sea, casi inmediatamente a la decisión, y es el ejemplo que les di de ir al cine. Decido ir al cine y el resultado de la película que vi es casi inmediato, se da en el mismo día con la decisión que tomé, pero también hay decisiones cuyo resultado aparece mucho después, tiempo después, eh, tiempo después de producida la decisión. Bueno, aquí hay un comentario de Carlos que es justamente a lo que quiero llegar. Carlos dice entonces, ¿una buena decisión es aquella que provoca buenos resultados? No, no es así, justamente. Y la otra cosa que tengo que analizar es la magnitud del resultado. O sea, si la magnitud del resultado, el impacto que genera, la consecuencia es baja, es una cosa, o si es alta, o sea, la consecuencia al resultado es alta, es otra cosa. Entonces, las decisiones cuyo resultado aparece pronto, que se ve, se manifiesta en el corto plazo y con una baja consecuencia o magnitud del impacto del resultado bajo, esas son decisiones operativas. Y estas decisiones sí las puedo medir por el resultado. Las decisiones operativas sí puedo decir que la decisión fue buena porque el resultado ha sido bueno. ¿Por qué? Porque el resultado es casi inmediato a la decisión. E incluso si el resultado no fue bueno, puedo corregir, puedo tomar acciones correctivas, puedo aprender de, de una decisión errónea y por qué fue errónea y por qué me llevó a un resultado no deseado. Entonces, a la pregunta de Carlos, en este caso, en las decisiones operativas, sí podría juzgar a una buena decisión a través del resultado. Pero ¿qué pasa cuando el resultado aparece mucho tiempo después, años, incluso luego de tomada la decisión? Cuando ni siquiera la persona que tomó la decisión tal vez vea el resultado de la decisión que se tomó. Y esas decisiones cuyo resultado aparece en el largo plazo, con consecuencias altas, con una magnitud importante hacia el negocio o hacia la organización, son decisiones estratégicas. Y en este caso, no puedo justamente analizar la decisión a partir del resultado. Tengo que tener otro criterio, o sea, con las decisiones estratégicas necesito otro criterio para decidir si la decisión ha sido buena o no. Entonces, ¿qué significa tomar decisiones con sistemas definidos, o sea, en contextos de certidumbre? ¿Qué es lo que de alguna manera imperó hasta hace años atrás en muchos negocios? Y muchas herramientas de toma de decisiones nacieron en estas situaciones. Esto sería el ejemplo de el sistema comercial de una empresa, vamos a suponer un taller metalúrgico que fabrica dispositivos. El sistema comercial de la empresa recibe una orden de un cliente para fabricar 6.000 dispositivos. Al sistema comercial A que recibe la orden, se agrega el sistema de fabricación B de la empresa que dice tener la capacidad de fabricar los 6.000 dispositivos. Y a ambos sistemas se suma el sistema C, que es el sistema de logística y entrega al cliente, que dice nosotros podemos entregar los 6.000 dispositivos en tiempo y forma. O sea,
tenemos tres sistemas que interactúan: un sistema comercial que recibe un pedido, un sistema de fabricación que lo puede procesar y un sistema de logística y distribución que lo puede entregar. No hay duda que la oportunidad está clara, o sea, tomo el pedido, fabrico, entrego, cobro. O sea, cuando los sistemas son definidos, la decisión es lineal y el resultado es, bueno, el precio de venta de los 6.000 dispositivos menos el costo de fabricar los 6.000 dispositivos. En este contexto de toma de decisiones con certidumbre es cuando nacieron muchas de las herramientas que hoy usamos. ¿Qué es lo que sucede justamente hoy en muchas industrias, en muchos sectores? Que los sistemas no los conocemos tan bien o no conocemos adecuadamente su comportamiento. O sea, los sistemas que interactúan son sistemas de los cuales conocemos más o menos, de los cuales tenemos mayor o menor información. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay que lanzar un producto nuevo, sistema a un nuevo mercado, sistema B? ¿Cómo va a reaccionar el nuevo mercado ante el producto nuevo que estamos lanzando? O sea, no conocemos el sistema totalmente del nuevo producto y no conocemos la reacción del mercado, sistema B, al nuevo producto. Estos son sistemas indefinidos y todo lo que decidamos acá justamente es en entornos de incertidumbre. Por ejemplo, cuando en Japón se hizo un puente colgante que tenía 2 kilómetros de distancia entre las columnas, ellos tenían gran incertidumbre sobre cómo se iba a comportar el sistema A, estructura metálica, con el sistema B, los vientos de la región. O sea, una tremenda estructura metálica sometida a vientos muy fuertes como los que imperan en Japón. Entonces tuvieron que hacer una maqueta y durante muchos años estudiar cuál es el comportamiento de estos dos sistemas, el sistema estructura con el sistema vientos. En los proyectos de investigación clínica, por ejemplo, de desarrollo de fármacos, también los sistemas que tenemos son sistemas indefinidos. Del cuerpo humano es mucho lo que se conoce, pero todavía es mucho lo que queda por conocer. Sería el sistema A. Y de la molécula, que va a ser el componente esencial del fármaco, hay cosas que no conocemos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le administro al cuerpo humano un sistema extraño, como una molécula que no conozco toda su implicancia? Las cosas que pueden derivar de esto son inciertas. O sea, esto nos ubica en un contexto de toma de decisiones completamente distinto, que es tomar decisiones con incertidumbre. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Incertidumbre es un conocimiento parcial, es un conocimiento incompleto. Incertidumbre es, digamos, admitir que no tengo el control total de los sistemas sobre los cuales tengo que decidir, que hay cosas de esos sistemas, mercado o tecnología o cultura de la organización que no conozco completamente, y como no conozco los distintos eventos y las distintas situaciones y sucesos que pueden ocurrir en estos sistemas. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos que tomar decisiones en contextos de incertidumbre? Cuando tenemos este conocimiento incompleto.
necesitamos forzosamente de asumir supuestos, hipótesis y suponer que con lo poco que vemos pasa tal cosa o tal otra, o estamos frente a una situación u otra. El tema es si esas hipótesis que estamos obligados a asumir son válidas o no, porque si yo asumo que de lo poco que veo estoy en determinada situación y me equivoco, la decisión que tomo a partir de esa hipótesis puede ser realmente perjudicial. ¿Qué es reducir incertidumbre? Ir reduciendo ese desconocimiento. Y a medida que yo reduzco el desconocimiento, voy viendo un panorama más completo de la situación. Pero esto lo tengo al final, cuando ya llego al resultado. El tema es cuando yo tengo que tomar decisiones con la foto inicial, con esa, digamos, foto parcial de toda esta realidad. Entonces, ¿de qué manera la reducción de la incertidumbre ayuda al proceso de toma de decisiones? De dos maneras, precisando los objetivos de la decisión a tomar y mejorando la información de la información que necesito para tomar la decisión. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Juan es una persona que está en la ciudad A. Está en una cierta ciudad, vive en la ciudad A. Y Juan valora, su objetivo es llegar a la playa de la ciudad B lo más rápido posible. O sea, Juan está en A y él quisiera hoy ir a la playa, que está en la ciudad B, y hacerlo en forma rápida. Eso es lo que él valora, eso es lo que él quisiera lograr como objetivo. ¿Mm? Ahí está la playa de la ciudad B. Entre A y B hay una autopista con peaje y esa autopista une en forma directa los 60 kilómetros que hay entre A y B. O sea, entre A y B hay una autopista nueva, recién hecha, con peaje. Para Juan, pagar el peaje de la autopista no es ningún inconveniente, no es ningún obstáculo, lo puede hacer tranquilamente. Pero además quedó el viejo camino rural, que se usaba antes de construir la autopista. O sea, Juan tiene un objetivo a lograr. Quiere llegar rápido a la playa de la ciudad B. ¿Qué información dispone? Tiene una autopista que va en forma directa de A a B con peaje y tiene el viejo camino rural, por supuesto mucho más lento, parte va por la sierra, no es tan directo como es la autopista. O sea, tiene objetivos a lograr e información disponible, o sea, alternativas. Por lo tanto, Juan, como les decía, valora llegar rápido de la ciudad A a la ciudad B y dispone de información sobre dos alternativas a decidir. Aún así, Juan, y en esto, digamos, tenemos que saber que las decisiones no siempre son racionales, e insisto en algo, Juan no tiene más información que saber que la autopista funciona bien, el viejo camino rural también funciona bien, o sea, no tiene una información que yo no esté en estos momentos comentando. Bueno, con esa información, Juan, aún sabiendo lo de la autopista, decide ir por el camino rural. O sea, no va por la autopista, no va por la autopista y va por el camino rural. La pregunta es, ¿fue buena la decisión que tomó Juan? Y la respuesta es no,
Porque esa decisión no es coherente, no es congruente con dos cosas. No es coherente con lo que Juan valora y qué era para él importante. Para él era importante llegar rápido de A a B. Eso era lo importante. Entonces, no es congruente con esa situación. Y además, la decisión que tomó de ir por el camino rural no es congruente con la información que disponía. Él sabía, tanto la autopista como el camino rural están disponibles, están bien. Quiero llegar rápido y sin embargo fue por el camino rural. Entonces no fue una buena decisión, no fue congruente, no fue coherente. Ahora, cuando llega a B, pero una vez que llegó a B, una vez que llegó a la playa, se entera que a raíz de un choque hay un formidable atasco en la autopista. O sea, hubo un choque justo antes del peaje y está todo congestionado. Y que una persona que salió más o menos a la misma hora que él de A, todavía está parada en la autopista. Entonces, Juan, en la playa, muy contento con el resultado logrado, llegó, digamos, llegó mejor, o sea, tuvo un muy buen resultado, llegó mucho mejor que si hubiese ido por la autopista. Pero acá está la clave y es lo que dice Marino. El, el buen resultado que logra Juan, que llegó a la playa bien, no cambia la decisión. O sea, se logró un buen resultado, pero la decisión sigue siendo mala, no fue buena. De modo que podemos preguntarnos, ¿puede una mala decisión producir un buen resultado? Y la respuesta es sí, pero de manera fortuita, aleatoria, por azar. Y esto es lo que creo que no quiere un accionista o el inversor en una empresa. Él no quisiera que los resultados que espera de la organización se produzcan de manera fortuita o aleatoria, o sea, por puro azar. ¿Y una buena decisión garantiza un buen resultado? No, pero el conjunto de buenas decisiones que tomamos en las empresas aumentan las probabilidades de lograr buenos resultados. Y acá está, digamos, el núcleo de lo que queremos presentar. O sea, podemos decir si la decisión fue buena o mala a partir del resultado, sí, pero en casos muy limitados. En casos donde el resultado se produce en forma casi inmediata a la decisión. En cambio, cuando el resultado se aleja en el tiempo de la decisión, aparecen imponderables, situaciones cambiantes, cambios de regulaciones, cambios de leyes, cambios en el contexto tecnológico, cambios de la competencia. Y entonces ya no puedo calificar a la decisión de buena o mala por el resultado, la tengo que calificar por el proceso con el que tomé la decisión. O sea, es el proceso de toma de decisiones el que nos va a decir si la decisión ha sido buena o mala. Entonces, ¿qué es un buen resultado? Es un resultado que valoramos más que otros posibles resultados. ¿Y qué es una buena decisión? O sea, ¿qué es tomar decisiones adecuadas? Cuando estas decisiones son consistentes, están alineadas con lo que queremos lograr, con nuestras preferencias y con la información disponible en el momento de tomar la decisión. Entonces, un buen resultado es el que valoramos. Una buena decisión es el proceso. Es el proceso a través del cual decidimos de forma consistente con los objetivos que tenemos y con la información que disponemos al momento
de tomar la decisión. ¿Esto qué significa? Que las decisiones hay que analizarlas. Y esta es la especialidad de un tema que se llama análisis de decisiones. ¿Cuándo tenemos que analizar decisiones? Cuando las situaciones en las que nos toca decidir son muy complejas, cuando existen importantes factores desconocidos, inciertos, cuando hay mucho en juego, cuando la inversión que hay que hacer es importante, o sea, cuando la magnitud de un posible fracaso o de una pérdida es alta, cuando no hay seguridad sobre lo que se desea lograr, cuando no están claros los objetivos que quisiéramos lograr, incluso cuando hay objetivos en conflicto. Y muchas veces nosotros hemos trabajado en webinars relacionados con proyectos y con gestión de proyectos, y justamente la gestión de muchos proyectos, proyectos de ingeniería, proyectos de gas y petróleo, proyectos de investigación clínica, proyectos de marketing, proyectos de incorporación de tecnologías de gestión, justamente son proyectos que se llevan en los ámbitos y en las condiciones que muestra estas diapositivas, con lo cual nuestros procesos de toma de decisiones en proyectos tienen que también seguir un poco los lineamientos de lo que vamos a ir viendo ahora. Lo que voy a presentar ahora son distintas situaciones de incertidumbre y cómo las herramientas que son útiles en determinadas situaciones no lo son útiles o no son adecuadas para otra. ¿Cómo vamos a analizar esas situaciones, esos escenarios? A partir de tres elementos. ¿Cuánto conozco de las variables que influyen en el resultado? O sea, ¿cuánto conozco, por ejemplo, del modelo ingreso-egreso sobre el cual tengo que decidir? ¿Cuánto conozco del modelo beneficio-costo? ¿Cómo puedo articular las variables que me llevan a analizar ventas y costo de ventas? Beneficios, costos, por un lado. ¿Qué capacidad tengo de predecir el rango de posibles resultados? O sea, ¿qué capacidad tengo en los distintos modelos de decir, con este modelo el resultado puede ser este, y con este modelo otro el resultado puede ser distinto? Y finalmente, ¿qué disponibilidad tengo de información para alimentar las variables y por lo tanto el modelo? Digamos, de la disponibilidad, posibilidad de predicción de estos tres elementos, vamos a ir viendo que surgen distintos escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios para tomar decisiones? Conozco el modelo y conozco el posible resultado. Ya lo vamos a ir viendo cada uno de ellos. O sea, conozco el modelo y conozco el resultado que podría generar. Conozco el modelo sobre el cual tengo que decidir, pero no un resultado, sino que ahora podría haber varios resultados distintos o un rango de distintos resultados. Conocemos el modelo sobre el cual hay que decidir, pero no conocemos qué resultados podríamos llegar a encontrar, qué resultados podríamos llegar a tener. Al revés, la situación 4 es, no tengo un modelo, no tengo cómo armar un modelo, pero sí podría conocer algunos resultados que podríamos lograr a partir de la decisión. Y no conozco el modelo y tampoco conozco el resultado. Entonces veamos un poco cómo son estos 5 escenarios y qué herramientas son útiles para cada uno de ellos. Escenario 1. Conozco el modelo y puedo predecir el resultado
con razonable certeza, o sea, el riesgo es bajo. Por ejemplo, una cadena de comidas rápidas tipo McDonald's tiene que tomar la decisión sobre abrir un nuevo local en un mercado ya desarrollado. O sea, McDonald's tiene que decidir abrir una nueva casa en Buenos Aires, donde ya tiene una cantidad de locales en funcionamiento. Acá McDonald's conoce muy bien las variables significativas, conoce el consumo de la población, conoce las distintas edades de la población que consume McDonald's, conoce los hábitos de consumo, puede tener toda la información de cómo se comportan estas variables de su modelo de consumo en la zona que va a abrir el local, conoce los modelos de ingresos-egresos, o sea, cuánto vende, cuáles son los costos, o sea, es un modelo conocido con todas las variables bien definidas y con la información de esas variables accesible. En esta situación, conozco el modelo, conozco los resultados, qué herramientas usar, las herramientas convencionales de toma de decisiones, como es valor actual neto, VAN, TIR, etcétera, que ya vamos a ir viendo. Escenario 2. Conozco el modelo, pero no hay un solo resultado, podría haber un rango de distintos resultados. Y sigo con el ejemplo de McDonald's, cuando, por ejemplo, McDonald's quiere introducir un nuevo tipo de sándwich, un nuevo tipo de producto en un mercado ya desarrollado. Aquí conoce las variables del modelo de costos y ventas, conoce el modelo de ingresos, egresos, beneficios, pero como es un nuevo producto, puede haber distintas reacciones del mercado, distintas reacciones de la demanda. Entonces podría haber incluso distintos resultados en cuanto al tipo de adopción y consumo de este nuevo producto. Entonces acá ya necesitamos otras herramientas que son las herramientas cuantitativas de múltiples escenarios, como por ejemplo el árbol de decisión y simulación Monte Carlo, combinadas con las convencionales que mencionamos antes como VAN y TIR. El escenario 3, conozco el modelo, pero no puedo predecir el resultado. Y sería el caso de McDonald's, que quiere entrar a un mercado nuevo, desconocido, un mercado emergente. Imagínense cuando McDonald's decide entrar en la Unión Soviética, decide entrar en Rusia. McDonald's conocía su modelo de costos y ventas, ingresos y egresos. Ahora, ¿qué puede pasar con los hábitos de consumo de mis productos en Rusia? Entonces, acá las herramientas que tenemos ya no nos sirven. Acá necesitamos usar otras herramientas como por ejemplo el análisis cualitativo de escenarios. Y acá tengo que empezar a analizar cuáles son las distintas formas de reaccionar de la población, de la juventud en Rusia, de la clase media en Rusia, cómo van a adoptar o no el tipo de comida que venimos a traer. Entonces, acá, en estos escenarios, las herramientas convencionales ya no son útiles. Escenario 4. No conozco el modelo causal, pero sí puedo predecir el rango de resultados. Por ejemplo, cuando McDonald's decide entrar en otra industria, en otro modelo de negocio. Esto, por ejemplo, se dio en Argentina cuando una empresa constructora del sector de ingeniería y construcción decidió entrar al negocio de gas y petróleo. Ellos no tenían idea, entrando en un negocio nuevo como es gas y petróleo, cuál es el modelo causal de ingresos-egresos, de costos-beneficios,
pero sí saben los resultados que están teniendo otras empresas del sector de gas y petróleo. Saben que están produciendo tantos barriles por día, que el precio del barril está tanto. Entonces, sí puede conocer los resultados, pero lo que no conoce es cómo funciona el modelo de negocio porque no tiene experiencia. Entonces, acá la herramienta a usar es completamente distinta a las que vimos y es la herramienta que se llama análisis de decisión basados en casos, que también lo vamos a ver. Y finalmente, el escenario 5 es, hay que tomar decisiones. No conozco el modelo causal y tampoco puedo predecir algún resultado o rango de resultados de la decisión que tomo. Y esto es, por ejemplo, si a McDonald's tuviera que tomar decisiones en una región o en un país donde empieza a haber como una fuerte presión de los medios en contra del tipo de comida que hace McDonald's. O sea, empieza a haber como un, un murmullo, un rum rum de que es comida chatarra, de que es comida no adecuada. Ahí no hay modelo para analizar esto y tampoco hay forma de ver qué puede suceder a partir de las decisiones que tomamos para contrarrestar esa campaña. Entonces acá la herramienta es una herramienta de decisión basada en casos similares, en casos, digamos, si a McDonald's le toca esta situación, debería analizar qué pasó, por ejemplo, con las empresas de la industria tabacalera, cuando sufrieron presiones similares por parte del mercado, o qué pasó con algunas empresas de la industria farmacéutica cuando tuvieron problemas con algunos de sus productos. O sea, acá el modelo de decisión es usar casos similares de experiencias parecidas. Entonces, esta tabla me parece que es muy significativa y nos muestra que las herramientas convencionales que son valor actual neto, TIR, nos sirven realmente en un tipo de escenarios, cuando conozco el modelo y cuando conozco los resultados. Esas mismas herramientas son complementarias en el escenario 2, pero son totalmente inútiles y para nada nos sirven en los escenarios 3, 4 y 5. Las herramientas cuantitativas como árbol de decisión y simulación Monte Carlo son útiles en el escenario 2, pero en el 3, 4 y 5 otra vez no hay forma porque no hay un modelo claro sobre el cual aplicarlas. Entonces, en estos otros escenarios hay herramientas, claro que las hay, pero hay que empezar a conocerlas y empezar a usarlas, pero no tratar de usar herramientas que conocemos y porque las conocemos creer que también nos pueden servir en entornos y en escenarios distintos. Entonces veamos un poco estas herramientas. Lo que llamamos herramientas convencionales es el flujo de fondos descontado, o sea, el flujo de fondos descontado con una tasa de descuento, valor actual neto y la tasa interna de retorno TIR. Estas son las herramientas que usamos prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, herramientas muy útiles cuando la información disponible es realmente importante y es suficiente, y como dice abajo, 100% aplicables en el escenario 1 y solamente complementarias en el escenario 2. Las herramientas cuantitativas de múltiples escenarios, árbol de decisión, diagrama de influencia, simulación Monte Carlo, que las vamos a ver, estas aplican solamente a escenario 2, cuando tengo justamente un modelo y varios posibles resultados. El análisis cualitativo de escenarios
Esto aplica solo en el escenario 3. O sea, ¿qué hace este análisis? Desarrolla un conjunto de posibles situaciones cualitativas y tratar de entender cómo se pueden ir desenvolviendo, cómo pueden ir evolucionando esas situaciones. O sea, ¿qué pasa con el comportamiento del mercado? Imagínense cuando las empresas que hoy venden las aguas saborizadas decidieron empezar a vender aguas saborizadas en el mercado y empezar a desplazar a las bebidas cola. ¿Qué análisis cuantitativo podían hacer si primero no analizaban cómo iba a cambiar el hábito de consumo de la población? Cómo la población iba a ir privilegiando bebidas más sanas, menos calóricas que las tradicionales colas. Entonces, en ese caso, cuando tuvieron que tomar la decisión de entrar con las bebidas saborizadas, tuvieron que hacer este análisis cualitativo de escenarios. Y esta otra herramienta, el análisis de decisión basado en casos, es justamente cuando no tenemos información de nuestra industria, pero cuando nuestra industria o nuestra empresa se ve sometida a situaciones desconocidas, ¿qué hicieron otras industrias u otras empresas también ante situaciones desconocidas? O sea, ¿qué hizo, por ejemplo, la industria tabacalera cuando comenzó toda la campaña y toda la presión en contra del consumo de cigarrillos? Entonces uno puede, justamente basado en casos de experiencias similares, ver cómo tomar decisiones a partir de qué les pasó a otros en experiencias similares. Analicemos algunas herramientas para tomar decisiones. Estas herramientas que vamos a analizar siempre tienen 4 elementos y son preferencias, qué es lo que valoramos, qué es lo que queremos de la decisión que tomamos, cuál es el objetivo que quiero alcanzar. Alternativas, esto es algo que está bajo nuestro control, o sea, yo puedo elegir de las alternativas disponibles cuál seleccionar y cuál no, o sea, las alternativas son elecciones que están bajo nuestro control. Lo que no está bajo nuestro control son los eventos inciertos, son los riesgos. Recuerden, ¿qué es riesgo? Riesgo es algo que puede ocurrir o no. Es un evento incierto, pero como puede ocurrir o puede no ocurrir, está fuera de nuestro control. ¿Y por qué interesan? Porque van a ver, afectan los resultados. Y los resultados son justamente las consecuencias de las combinaciones entre alternativas y eventos inciertos. Entonces, de la manera que combinemos estos 4 elementos, preferencias, alternativas, eventos inciertos y resultados, tendremos las distintas formas de modelar la incertidumbre, ¿m? Y tendremos las distintas herramientas que podemos usar. Por ejemplo, una herramienta bastante conocida ya, el árbol de decisión. ¿Qué hace, qué hace el árbol de decisión? Representa decisiones secuenciales con eventos inciertos y combina alternativas y sucesos. Por ejemplo, el nodo rectangular es el nodo de la decisión. Yo tengo que tomar una decisión entre distintas alternativas y del nodo de decisión hago salir tantas ramas como alternativas tenga a elegir. ¿Qué puede ocurrir en cada alternativa? Que ocurran cosas que yo no manejo, eventos inciertos. Entonces, por ejemplo, una aplicación del árbol de decisión sería tomar la decisión de introducir un nuevo producto. Yo puedo introducir un nuevo producto alfa, no introducir ningún nuevo producto o un producto nuevo beta. Si introduzco el alfa, ya pasan cosas que yo no manejo,
es la reacción del mercado. Si introduzco el alfa, las ventas pueden ser altas, medias o bajas. Si introduzco el beta, son cosas que ya no manejo y por eso pongo un nodo circular. Son cosas, digamos, que escapan a mi control, son lo que llaman estados de la naturaleza. Entonces, también si introduzco el beta, los estados de la naturaleza son situaciones de ventas altas, medias y bajas. Fíjense que cada rama tiene su probabilidad de que con el producto alfa las ventas sean altas, la probabilidad es 30%. De que con el producto alfa las ventas sean medias, la probabilidad es 50% y 20% la probabilidad de que sean bajas. Yo acá tengo que usar una técnica que se llama valor monetario esperado, multiplico 5.000 pesos, que es el resultado de esta rama, por su probabilidad, 2.000 por su probabilidad, 3.000 por su probabilidad y sumo. Y eso da, por ejemplo, en este caso, 1.900. Hago lo mismo con el beta, multiplico cada resultado por su probabilidad, cada resultado por su probabilidad, y en el caso del beta es 1.610. Entonces, ¿qué me dice el árbol de decisión? Bueno, que convendría en principio tomar la decisión de introducir el producto alfa porque produce un valor monetario esperado de beneficio superior al del beta. Después la decisión puede ser distinta, la decisión puede decir, bueno, a pesar de que el alfa me da mayor valor esperado, decidimos introducir el beta por otras razones, porque no quiero que la competencia lo haga, etcétera. Estos modelos lo único que nos dan es una idea de dónde estamos parados. Otra herramienta muy interesante son los diagramas de influencia. Estos diagramas simplifican al árbol de decisión, lo hacen mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera oculta las alternativas y los sucesos y solamente trabaja con decisiones y eventos inciertos. Entonces, por ejemplo, acá tienen un esquema de árbol de decisión. Fíjense que los rectángulos siguen siendo decisiones y los círculos eventos inciertos. Y este es el ejemplo de un diagrama de influencia en una toma de decisiones en perforación o desarrollo de un campo petrolero, de un campo de oil and gas. Fíjense que los círculos son eventos inciertos y los rectángulos son decisiones. Y el objetivo a lograr, el beneficio, es el octógono que está al final de la herramienta. Opciones reales es una herramienta muy usada, cada vez más usada. Opciones reales me da la posibilidad de ir tomando decisiones escalonadas con la posibilidad de aumentar o discontinuar el negocio. Por ejemplo, las herramientas tradicionales como valor actual neto y TIR son bastante lineales, no contemplan la posibilidad de discontinuar el negocio si la cosa no es como yo pensaba o de aumentarlo. Esa mayor flexibilidad la dan las opciones reales. Otra herramienta bastante y cada vez más usada es simulación Monte Carlo. ¿Qué hace la simulación Monte Carlo? Me simula distintos comportamientos de las variables inciertas. Entonces, por ejemplo, simulación Monte Carlo, si yo simulo un presupuesto de costos, la simulación del presupuesto de costos me da una gráfica de este tipo. Entonces, mirando esta gráfica, ¿qué puedo decidir? Y yo puedo decidir que si, por ejemplo, tomo la decisión de que mi presupuesto de proyecto sea 2 millones, ¿qué chances tengo de que me alcance la plata con 2 millones? Fíjense acá abajo, apenas 6%. ¿Qué riesgo corro
si tomo una decisión de 2 millones de que la plata no me alcance, 94%. En cambio, si quiero tener mayores chances de que el presupuesto me alcance, mi presupuesto debería ser 2.185.000, porque es la media de esta distribución. Con 2.185.000 de presupuesto tendría un 50% de probabilidades de que la plata me alcance, un 50% de que no me alcance, o sea, del riesgo de pasarme. Pero si soy más conservador y no quiero correr tantos riesgos, mi decisión debería ser que el presupuesto tenga un valor de 2.300.000, porque fíjense, con 2.300.000 y fíjense abajo, solamente hay un 16% de riesgo de que la plata no me alcance. Entonces, ¿qué me da también simulación Monte Carlo, al igual que el árbol de decisión, que las opciones reales, que los diagramas de influencia? Me da información de dónde estoy parado cuando tengo que tomar una decisión. O sea, cuál es el contexto en el cual tengo que tomar la decisión. Contexto que incorpora la incertidumbre, porque estas herramientas justamente transforman la incertidumbre en variables aleatorias que yo las uso en el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar decisiones? Y con esto ya nos acercamos al final del webinar. Porque necesito contar con información sobre qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, cuán importante para mí es el objetivo que quiero lograr. El análisis de decisiones me permite entender que para lograr ese objetivo, mi contexto, la situación que enfrento es de tales características. Y entonces yo puedo de alguna manera entender con distintas alternativas de decisión qué pasaría, qué consecuencias tendría cada una de estas alternativas, y entonces elegir la acción o la alternativa que más me conviene, que más se acerca a lo que yo deseo y valoro lograr. Y estas herramientas que modelan la incertidumbre, que transforman la incertidumbre en un modelo que nos permite justamente entender lo que pasa, es que la modelación de la incertidumbre es esto, es entender la naturaleza de los eventos inciertos como comportamiento del mercado, como tasas de interés, como precios del petróleo. O sea, yo todas estas incertidumbres las puedo modelar y puedo a partir de ahí tomar mejores decisiones y con eso enfrentar mejor el riesgo de la decisión que tomo. ¿Por qué? Recuerden, porque en todos estos casos el resultado se aleja en el tiempo respecto al momento que tuve que tomar la decisión. De modo que la incertidumbre es algo que está presente permanentemente en nuestros procesos de toma de decisiones, sobre todo estratégicas. Y recuerden, las decisiones estratégicas son aquellas cuyos resultados se alejan en el tiempo respecto a la decisión. Entonces, ¿por qué tengo incertidumbre? Porque tengo un conocimiento incompleto acerca de qué es lo que puede pasar entre el momento que tomé la decisión y se produce el resultado. Pueden pasar distintas cosas, distintos eventos inciertos. Por lo tanto, necesito medir esta incertidumbre. No es el objetivo de este webinar, pero hay formas de medir la incertidumbre. Hay formas y son herramientas como distribuciones de probabilidad y conocer principios y conceptos del conocimiento probabilístico. O sea, hoy en día esto realmente tenemos los medios para poder analizar y modelar la incertidumbre. Ahora, un comentario antes de terminar. La probabilidad es la forma
o es el lenguaje con el cual expresamos la incertidumbre. Ahora, la probabilidad no es algo propio de la situación. La probabilidad es algo que uno le asigna a la situación en base a su conocimiento. O sea, la probabilidad no es yo frente a mí tengo una mesa que es de color marrón. Bueno, el color marrón es propio de la mesa. En cambio, la probabilidad es una atribución que nosotros le damos a un evento incierto. Aún en el caso de cuando nos piden cuál es la probabilidad de que al tirar una moneda caiga cruz, no es que la moneda en sí tiene una probabilidad de ser 50% de chances de que caiga cruz. No, nosotros entendemos que si la moneda está muy bien balanceada, que si está muy bien fabricada, tiene un 50% de probabilidades de que caiga cruz y no cara. Entonces, recuerden que siempre que trabajamos con probabilidad, es algo que nosotros le asignamos a los eventos inciertos. Y entonces, esto genera una alerta, porque justamente nuestra mente toma atajos y nuestra mente muchas veces nos juega malas pasadas a la hora de analizar la incertidumbre, a la hora de tomar decisiones. Y eso se llaman sesgos. Por ejemplo, ¿qué es el sesgo de confirmación? Es, como yo tengo un objetivo a lograr, de toda la información disponible, solo uso aquella que está en línea o que se condice con lo que yo quiero lograr y descarto la información que se contrapone. O sea, no la analizo porque como no es lo que quiero ver, veo solamente lo que me conviene ver para, digamos, llegar a la decisión y al objetivo buscado. Y esto es muy peligroso, porque justamente elimina información que no nos gusta ver, dejando solo información que nos conviene ver. Pero esto lleva a resultados a veces realmente muy peligrosos. ¿Cómo se evita esto? Trabajando en equipo. Y trabajando en equipo multidisciplinario, con mucha honestidad y con mucha capacidad de escuchar ideas u opiniones que se contraponen a lo que nos gustaría escuchar o ver. El otro sesgo es subestimar la incertidumbre. O sea, a nuestra mente realmente le cuesta, o sea, no nos gusta reconocer que hay incertidumbre. Preferimos los atajos y las decisiones más intuitivas que la descartan. E incluso si nos vemos forzados a reconocer que hay incertidumbre, la subestimamos. Quiero decir, por lo general, la eliminamos a la incertidumbre, no la tenemos en cuenta, consideramos que todo es cierto, que todo es y todo va a ocurrir como pensábamos que iba a ocurrir. Y si tenemos que finalmente reconocerla y decimos, pero no es de la magnitud que es, o sea, es mucho menos. El otro problema en toma de decisiones es usar una sola herramienta para todos los casos, o sea, como conozco esta herramienta VAN o TIR, la aplico a todas las situaciones y vimos que esto no es lo adecuado. Y otra cosa que dificulta es justamente no analizar y qué pasa si no tomo la decisión ahora. ¿Por qué tengo que tomar la decisión ahora? Y si la postergo, y esto a veces nos cuesta, y es una dificultad en el proceso de toma de decisiones. Conclusiones. Tomar decisiones en situaciones complejas, inciertas, con objetivos en conflicto y donde hay mucho en juego, requiere un enfoque distinto al que usamos hasta ahora. Entonces, en estas situaciones, cuando una decisión es buena, lamentablemente no por el resultado, sino por el proceso, por la forma
en que definimos el objetivo y por la forma en que adquirimos información para tomar la decisión. La calidad de este proceso, la calidad de las decisiones es mucho más importante cuanto más se aleja en el tiempo el resultado de la decisión. Y esto es muy importante en proyectos de mediano y largo plazo, proyectos de 2 años, 4 años o más, porque de las decisiones que tomamos los resultados se van a ver mucho tiempo después. Este tiempo que transcurre entre el resultado y la decisión justamente requiere que empecemos a tomar en cuenta la incertidumbre, a no despreciarla y a no, de alguna manera, ignorarla. Y hoy la gestión de proyectos justamente se ve ante un tremendo desafío de incorporar estos procesos de toma de decisiones bajo incertidumbre, porque es justamente el contexto en el cual se lleva adelante el proyecto. Bueno, me extendí unos minutos más de las 9, les pido, o de la hora que les había prometido, les pido disculpas. Vi que hubo algunos problemas de grabación o de audio. Yo en el monitor que tengo acá, el audio salió bien, de modo que la grabación quedó bien. Así que les doy las gracias, les agradezco esta paciencia y esta dedicación de 1 hora estar en este webinar. Quedo a disposición de ustedes, tienen mi mail, si puedo ser útil en algo o ampliar la información, con gusto lo voy a hacer. Los saludos a todos, les doy buenas noches y hasta un próximo encuentro.